es el tórax? Es una región del cuerpo, es una región del cuerpo que está comprendido entre el cuello y el abdomen. Toda la que es la parte del tronco está constituido por lo que es el tórax y el abdomen, ¿no? Pero propiamente el tórax es todo aquello que está comprendido entre las costillas, la columna dorsal, el esternón por delante. Todo esto es tórax. Llamamos jaula torácica, ¿no? Jaula torácica. Tiene la forma de un tonel, ¿no? Una abertura superior, una abertura inferior, una cara anterior, una cara lateral, una cara posterior, así como un cilindro truncado, más o menos. Entonces, ¿dónde inicia? En el límite inferior del cuello, ¿no? Habíamos nombrado esta estructura que es a nivel de la primera vértebra torácica, borde superior del manubrio, ¿no? Esta es la zona escotadora yugular, ¿no? Escotadora del esternón ahí. Entonces, todo esto hace la vértebra superior de la caja torácica. Y límite inferior en la abertura inferior. Tenemos a la costilla número 12, torácica, la T12, ¿no? Y la punta del apéndice sifoide acá, del proceso sifoideo o apéndice sifoideo como el límite anterior, ¿no? Y después lateralmente tenemos las costillas 11 y 12, ¿no? 11 y 12 son las costillas flotantes, ¿no? Que van a limitar la abertura inferior. Entonces, abertura superior y abertura inferior, ¿no? Esto es todo. Y ahí vemos que está compuesto por el esternón, las costillas, ¿no? Que contamos desde la primera costilla hasta la 12ª costilla, de arriba hacia abajo. Y tenemos ahí de 1 al 7 las costillas verdaderas, el 8 al 10 costillas falsas, ¿no? Porque estos no tienen unión por separado. Entonces, y las costillas flotantes es el 11 y 12, las costillas flotantes. Entonces, son 12 costillas torácicas. Entonces, esto también llamamos pared costal, se llama pared costal, parrilla costal, ¿no? Donde están los huesos articulados a la vértebra torácica y al esternón a través del cartílago. ¿Cómo se llama esta unión? Se llama la unión condrocostal. Condro por cartílago. Este es cartílago, y esta es la parte ósea. Entonces, aquí se unen el cartílago con el hueso, por eso se llama la unión condrocostal. Y este se llama la unión condroesternal, ¿no? Entonces, y así. Y posteriormente las costillas se articulan con el cuerpo de la mesa torácica. Aquí tenemos las características del esternón, ¿no? Este es el esternón. Hueso único, pero está unido en 3 partes, ¿no? Al revés, primero el manubrio esternal, y este es el esternón, el cuerpo del esternón, y este es el apéndice sifoide, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en el manubrio esternal? Las carillas articulares con la clavícula, que se llama la escotadura clavicular, ¿no? Y aquí llamamos la escotadura yugular. Y lateralmente tenemos las carillas articulares, ¿no? Con los cartílagos. Aquí vemos las escotaduras, ¿no? De las escotaduras costales, pero las carillas articulares. Escotadura costal, donde se va a unir estos, ¿no? Cartílagos condrales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué particularidad tenemos aquí? La unión del esternón con el cuerpo, tenemos el ángulo esternal, también le llamamos ángulo de Loïs, ángulo de Loïs. Este es a nivel de la segunda escotadura costal.
Y así tenemos el cuerpo del esternón y la apéndice. Entonces, para nosotros antes, ahora todavía se sigue practicando, pero ya es menos, por la cirugía de intervencionismo, para aperturar el tórax, para llegar, ¿no?, al mediastino medio, donde está el corazón, se tenía que hacer una sección de todo esto con sierra. Con una sierra se seccionaba todo. ¿Qué pasó? Va fallando esto, ¿no? Ya fallaba el otro día. Ya. Esto se seccionaba con una sierra en forma vertical para apertura del tórax. Eso se llama esternotomía, ¿no? Está fallando solo. Cuando falla, ¿a quién hay que echar la culpa? Delegado. Alteri. No responde. ¿Está bien? Ya. Entonces, acuérdense, este es el punto de referencia, el ángulo esternal. ¿Para qué nos sirve el ángulo esternal? Ahí nos dice que la segunda costilla, ¿no es cierto?, ¿no?, está para ubicar la segunda costilla, aquí. ¿Ya? Esta es la segunda costilla. El ángulo esternal nos está indicando la segunda costilla. Cuando vamos a contar las costillas de arriba hacia abajo, tenemos que saber qué costilla estamos contando, ¿no? Por ejemplo, viene un accidentado con fractura a este nivel, ¿no? Están fracturadas 1, 2, 3 costillas. Entonces, ¿cómo vas a describir qué costilla es? Entonces tú vas al ángulo esternal y entonces ahí no vas, ubicas el ángulo esternal y eso se llama segunda costilla. Entonces tú vas a contar segunda, tercera, cuarta, quinta, y ahí está la fractura a nivel de la quinta costilla y también incluye la sexta costilla, por decir así. Entonces tú ya tienes, ¿no?, bien marcada en qué costilla está la lesión, ¿no? Por eso es importante conocer el ángulo de Lois, que nos está indicando, ¿no?, la segunda costilla. Entonces, al nivel de la primera costilla y al nivel del disco intervertebral 10 y 11, ahí es el nivel del apéndice sigmoide. Este es el apéndice sigmoide. Hay muchos pacientes que van a la consulta indicando que se presiona una cosa dura y creen que eso es malo, ¿no? Y simplemente le decimos, ese es el apéndice sigmoide, es una estructura normal que se encuentra en esa localización. ¿Y qué pasa? Que el paciente no siempre se está examinando, ¿no? Pero un día descubre algo y dice, le llama la atención. Y piensan que es algo peor y entonces dice, mira, ahí tengo un tumorcito que está creciendo. No, es el apéndice sigmoide. Tú le examinas, ¿no?, dentro a este nivel, reborde costal, ambos en el medio se encuentra el apéndice sigmoide. ¿Bien? El apéndice sigmoide. Ahora está la costilla. Las costillas tienen características la primera y la segunda costilla, ¿no? Lo único, mira, esta es la primera costilla, esta es la, ¿no?, borde anterior y esta es la cabeza y este es el borde posterior. Entonces, esto se está articulando con la primera vértebra torácica, ¿no? Y es un hueso plano, ¿no? Es un hueso plano donde tiene un borde posterior, un borde anterior, en una zona de ángulo. Y aquí tiene un tubérculo donde se inserta el músculo escaleno anterior. Ya conocen el músculo escaleno anterior, o ya lo vieron, la práctica, el músculo escaleno anterior, ¿no? Ahí es donde se inserta. Entonces, si ahí está el músculo escaleno anterior, posterior a esto está el plexo braquial, la arteria subclavia. Anterior al escaleno está la vena subclavia. Imagínense. ¿Tiene relación esta estructura con la primera costilla? Claro. Tenemos la segunda costilla, también es un hueso plano, igual un borde posterior y borde anterior, y aquí tenemos una tuberosidad donde se inserta
el serrato anterior. Este músculo se encuentra en la pared torácica, son varias inclinaciones, no es el único, pero el tubérculo es para el músculo serrato anterior. Entonces la estructura de la costilla tiene una extremidad anterior, una extremidad posterior, y en la extremidad posterior está la cabeza y el cuello y el tubérculo, ¿no? Cabeza, cuello y tubérculo. Y así todas las costillas tienen la misma particularidad. Y en la costilla tercera y hacia en adelante, ya la característica es distinta, ¿no? Este era un hueso plano, con borde anterior, borde posterior. Aquí no, ya el hueso es plano, donde el borde es superior y borde inferior, ¿no? Borde superior y borde inferior. ¿Qué más tenemos que distinguir? Las características de vértebra torácica. Mira la disposición de la vértebra torácica. La vértebra cervical, ¿qué característica tiene? Como la apoyo espinosa entre el cuerpo vertebral, las carillas articulares, ¿no es cierto? O apoyo transversa, pero esto es la apoyo espinosa. Es cuando tú haces un examen en la parte posterior, lo que uno presiona son las apoyos espinosas y es lo que sobresale a nivel de la piel. Entonces, ¿cómo es la característica de la apoyo espinosa cervical? Mañana van a rendir ese examen. ¿Cómo es? ¿Cómo puedes identificar una vértebra cervical? Porque mañana la doctora te va a poner en una estación, digo, no sé si te va a poner unas vértebras, distintas vértebras para que tú identifiques, ¿no? ¿Qué cervical es? Te va a poner una lumbar, una torácica, ¿no? Y tú tienes que identificar qué vértebra es. ¿Cómo sabes? Foramen vertebral, claro que sí, ¿no? Los agujeros transversos. ¿Y qué pasa por allí? La arteria vertebral. ¿Y esto cómo es en la cervical? Es bífida. Bífida. Paralela bífida. Entonces, la vértebra torácica es oblicua y gruesa. Es gruesa. Y después las lumbares otra vez se horizontalizan. Entonces, esta es la forma de la vértebra torácica, ¿cierto? Tenemos un cuerpo vertebral, ¿no? El agujero vertebral, los pedículos, ¿no es cierto? Y las láminas, las apófisis transversas, la apoyo espinosa, las carillas articulares, ¿no? Para articularse con la vértebra superior o inferior, así es, ¿no? Las carillas articulares. ¿Cuántas vértebras tenemos? 12 vértebras, ¿cierto? Aquí está la articulación, ¿no? La cabeza de la costilla con la carilla articular de la apófisis transversa. Aquí va, ¿no? La cabeza de la costilla y así tenemos, ¿no? Mira, todo lo que hemos dicho es importante, pero aquí tienes que marcar. Entonces, el tercito esto tienes que dibujar, ¿no? Cuando marcamos, eso es, no solo es fija, es recontra fija. Cuando quieres fija, es fija de las fijas, ¿ya? Pero ustedes no estudian para la fija, ustedes estudian todo, ¿no? Todo. Porque cuando eres médico tienes que conocer todo. No puedes decir yo solo esto he estudiado, esto no he estudiado. Yo solo he estudiado para examen. Entonces, no, tienes que conocer todo. Tu conocimiento, tu investigación tiene que ir mucho más allá de lo que nosotros podemos decir aquí o mostrarles en el práctico, ¿no? Entonces, tiene que tener consistencia, solvencia, es decir, han ido mucho más de lo que se pidió, ¿cierto? Mucho más de lo que sí se pide. Entonces estamos en esta imagen que estamos viendo, ¿no? Vértebra torácica, el esternón, tenemos aquí la costilla, ¿no? El extremo posterior, el extremo anterior, aquí la unión contrecostal,
y aquí tenemos la costilla, borde superior, borde inferior, cara externa, cara interna, y así todas las costillas a partir de la tercera costilla, ¿no? Así es. Entonces, entre una costilla y otra costilla, ¿no? Tenemos un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Es el espacio intercostal, intercostal. Y está ocupado, ¿no? ¿Qué estructura está ocupada? ¿Qué encontramos entre costilla y costilla? Músculos. ¿Cómo se llaman esos músculos? Músculos intercostales, ¿no? Y tenemos 1, 2, 3 músculos. ¿Cómo se llaman? Lo más externo se llama externo. Lo más interno se llama interno. ¿No es que anatomía es fácil? Externo, ¿No? interno, Entonces dice aquí, intercostal externo, intercostal interno, y por dentro del interno está el íntimo. ¿Ya? Entonces, 3 músculos intercostales, interno, interno y íntimo. Cada uno de estos músculos cumple una función importante, es la respiración, ¿no? Así es. Costilla y costilla, normal, pero en la inspiración se ensancha y en la expiración se acorta. Entonces, en cada movimiento de la respiración, los músculos están actuando, elevando la costilla o deprimiendo la costilla. ¿Ya? Pero aquí hay una cosa muy importante, que es esto, ¿no? El paquete vasculo nervioso. ¿Qué estructuras componen el paquete vasculo nervioso? Arteria, vena y ¿qué más? Nervios, ¿no? Paquete, su nombre está diciendo paquete vasculo nervioso. Y quiere decir vascular es la arteria y la vena. Nervioso. Entonces aquí tenemos un paquete. ¿No? ¿Se acuerdan que en el cuello? El paquete vascular nervioso. ¿Quiénes componen el cuello? Mañana es el examen. Carótida como vena tubular interna, nervio. Ya viste, estamos de paso, estamos repasando, pero mañana. Paquete vascular nervioso. En muchas estructuras del cuerpo se repite lo mismo, el paquete vascular nervioso. Es que es esencial para la vitalidad de un tejido, recibir sangre a través de la arteria, ¿no? Y luego drenar la sangre, ¿no? Del tejido, del retorno, la circulación del retorno es a través de la vena. Y la inervación, ¿no? El impulso llega al tejido, al músculo, a la glándula, a través del sistema nervioso. Así que todo está inervado, todo está irrigado, todo tiene drenaje. Y en anatomía todo es importante. Todos son fibras. Todos son fibras. No es nada, todo es importante. Si no, y aquí la UPU es así, cuando ustedes ya empiezan a interactuar con otros estudiantes de medicina de la universidad, y dicen, la UPU todo es fibra. Así todo. Claro, es así. Así tiene que ser. Mira, intercostal interno, intercostal íntimo. Ahí encontramos el paquete vascular nervioso. ¿Y cómo se va a llamar ese paquete vascular nervioso? Vena intercostal, arteria intercostal, nervio intercostal. ¿Viste qué fácil anatomía? ¿No? Y puedes intercostal a todas. Vena, arteria y nervio intercostal. Entonces, intercostal. ¿Pero por dónde van? Van por debajo del borde inferior de cada costilla. Y es que en cada costilla tenemos un surco que se llama surco costal. Surco costal. Está en la parte inferior de cada costilla. Se llama un surco costal por donde van el paquete vascular nervioso. Inferiormente hay un paquete accesorio que no tiene tanta significancia, ¿no?
accesorios. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Por dónde va la arteria, la vena, el nervio? Cuando vas a hacer un procedimiento en la pared torácica, vas a introducir una aguja para, ¿no?, aspirar el aire, o vas a introducir una aguja para evacuar el líquido que se ha formado en la cavidad, ¿no? ¿Qué se forma? Sangre, ¿no? ¿Qué se forma? Líquido, y hasta pus, ¿no? En ese espacio entre la pared del tórax y el pulmón es un espacio que existe y se llama espacio pleural. Entonces, si yo la aguja lo coloco por debajo, voy a lesionar el nervio, la arteria y la vena. Entonces, la aguja nunca debe entrar inferior al borde costal. Tiene que entrar superior al borde, ¿no? Tiene que entrar la aguja en el borde superior de la costilla. Pues ahí no hay problema. No vamos a lesionar ninguna estructura, ¿no? La aguja va a ir siempre por encima del borde superior. Esa es la importancia de conocer. Entonces, que tenemos aquí los espacios intercostales que están ocupados por músculo intercostal y los nervios. Y estos nervios y vasos van por el surco de cada costilla. Mira, aquí está. Ven en aumento. Costilla superior, costilla inferior. Ocupado por los músculos intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo. Entre el interno y el íntimo se encuentra el paquete vascular nervioso, el van. ¿Cómo va el van? De arriba hacia abajo. Vena intercostal, arteria intercostal, nervio intercostal, ¿no? El van va de arriba hacia abajo. Aquí sí funciona el van, ¿no? Vena, arteria y nervios, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo es la pared del tórax? La pared del tórax va desde la piel, así como han conocido, ¿no?, las capas del cuero cabelludo. Aquí conocemos piel, tejido celular subcutáneo, fascia muscular, y dependiendo dónde estamos, y vamos a encontrar los músculos, ¿no? Si tenemos aquí en la pared anterior, superior tórax, tenemos el pectoral mayor, o tendremos lateralmente el serrato, ¿no? Y en la parte posterior tenemos los dorsal ancho o los romboides, etc. Entonces, atravesamos piel, tejido celular subcutáneo, y cuando nos encontramos aquí, primero que está, ¿no?, está el músculo intercostal externo, luego está el músculo intercostal interno, el músculo intercostal íntimo, y después ¿qué viene? Después viene la pleura, que se llama pleura parietal. Pero antes de la pleura está la fascia endotorácica, ¿no? Y luego está la pleura parietal, y después tenemos la pleura visceral. Esto es estructura de revestimiento, ¿no?, que está revestida toda la caja torácica, y una pleura parietal, porque esa pleura es una hoja, una membrana que cubre toda la pared interna del tórax, y esa misma hoja cubre los pulmones, ¿no? Entonces tenemos una pleura visceral, la que cubre los pulmones, y una pleura parietal. Aquí tenemos pleura parietal, y el otro es esto, pleura visceral, en contacto con el parénquima pulmonar, con el pulmón. Ahora imagínate, ¿no?, si hay un proyectil, lo que va a atravesar, si un objeto, una arma blanca, todo lo que va a atravesar, ¿no? Y aquí, entre ambas hojas, tenemos el espacio pleural. Eso es el espacio pleural, ¿no? Y entonces, aquí en un corte transversal, digamos, esternón, cuerpo vertebral, y entonces anterior, posterior, lado derecho y lado izquierdo. Siempre vamos a ver de los pies a la cabeza. El paciente está con la cabeza para allá y los pies están para acá. Entonces, este lado va a ser derecho, este lado va a ser izquierdo. Y entonces, lo que está comprendido entre ambos pulmones, ese espacio se llama mediastino. ¿Ya? Eso vamos a estudiar luego. Y entonces, y el resto está ocupado por los pulmones, derecho e izquierdo.
¿Está bien? Lo importante aquí conocer, si bien, ¿no? Conocemos el paquete banco nervioso, pero el origen de la arteria intercostal anterior es dado por la arteria mamaria o torácica interna. Y la torácica interna es rama de la arteria subclavia. Ustedes hoy día han conocido la arteria subclavia. La arteria subclavia da una rama que va hacia el cráneo, ¿cómo se llama? La arteria vertebral. Y da una rama que va hacia abajo, es la arteria torácica. Torácica, esta es la torácica interna o mamaria, que es rama de la arteria subclavia, la que va a dar ramas, ¿no? Intercostales anteriores. Y las intercostales posteriores, ¿no? Va a ser directamente rama de la arteria aorta. Y aquí se van a unir las dos arterias. A esa unión llamamos anastomosis. Anastomosis significa unión. Anastomosis significa unión. Entonces, la arteria intercostal anterior, la arteria intercostal posterior, si tiene distintos orígenes, va a unirse aquí en esta parte media, ¿no? Esa es la anastomosis arterial, ¿no? Y las venas van a seguir también diferente curso, ¿no? Y aquí la mitad va a ir a la vena torácica interna. Y aquí hacia la parte posterior va a ir al sistema de las ácidos, ¿no? Ácidos, vamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay un accidente, ¿no? Traumatismo torácico, la fractura de la costilla compromete los vasos intercostales y ese sangrado, ¿a dónde cae? Al espacio pleural. Se junta sangre. O si es que ha lesionado el pulmón, y entonces el pulmón va a dejar escapar aire a este espacio. Cuando hay presencia de sangre en este espacio pleural se llama hemotórax. Hemotórax. Cuando encontramos presencia de aire en este espacio pleural, llamamos neumotórax. Neumotórax. Y si encontramos presencia de líquido claro, no es ni sangre ni aire, entonces decimos derrame pleural. Derrame pleural. Y si encontramos en este espacio pleural pus, que hicimos empiema, ¿no? Pus, empiema, sangre, hemotórax, aire, neumotórax, ¿no? Líquido claro es derrame pleural. Entonces, esto hay que evacuar, ¿no? Hay que evacuar. Porque de no evacuar, ¿no? La sangre sigue creciendo o va a comprimir el pulmón. Mira cómo el pulmón se va reduciendo. Igual la presencia de aire, se va a colapsar el pulmón y se va a reducir, entonces tenemos que evacuar para que el pulmón vuelva a expandirse, ¿no? Y entonces vamos a introducir la aguja en el drenaje, mira, ¿por dónde? Por el borde superior de la costilla. No podemos introducir por el borde inferior porque allí se encuentra el paquete vascular nervioso. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué les parece todo? Bonito, a medida que vamos a entrar más. Está fallando un poco esto. Pero es un asunto que no ha resuelto en todo ti, así que pásale la voz. Estoy. Su nombre es Andrés, ¿no? Andrés. Su nombre. Andrés. Entonces estamos viendo aquí el drenaje, ¿no? Drenaje. Y el conocimiento del espacio pleural, entonces nos indica que la punción tiene que estar superior al borde de la costilla, ¿no? Si no vamos a... ¿Se arreglará? Sí. Entonces tenemos un músculo de la pared torácica, ¿no? ¿Cuántos músculos? 9 músculos, ¿no? 9 músculos. ¿Cuáles son los músculos de la pared torácica? ¿No? Desde la parte anterior, ¿no? Tenemos los músculos
External, que yo nunca he visto eso, nunca he visto. Se dice músculo external, pero sí tenemos el pectoral mayor, ¿no? El pectoral menor. Si retiramos pectoral mayor, ahí detrás del pectoral mayor está el pectoral menor, ¿no? Pectoral menor. Y luego tenemos el músculo subclavio, Después tenemos músculo serrato, ¿no? Este es el serrato anterior, músculo serrato anterior. Hay que quitar aquí el pectoral menor y ahí están los músculos serratos, ¿no? Y después los intercostales, que ya lo conocemos, esto ya lo hemos visto, y posteriormente podemos ver los elevadores de la costilla, los subcostales, y detrás del esternón el músculo transverso del tórax. Y aquí está, cuando hay un cuadrito así, prestenle siempre atención aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos la inserción, ¿no?, de estos músculos, la función que cumplen estos músculos y la inervación de estos músculos. Por ejemplo, tenemos los intercostales, ya lo conocemos muy bien, ¿no? Y aquí lo que está mostrando en este mapa es el músculo transverso del tórax, ¿va? 3, 4, 5, 6, desde la costilla 3 al 6, ¿no? De cada lado, ahí es donde se va a insertar y se origina en la cara posterior del esternón, músculos transversos del tórax. Músculo que cumple la función de estabilizar la caja torácica. Estos son los subcostales, ¿no? Los subcostales. ¿Cuál es el músculo respiratorio? Por excelencia. ¿Cuál es? ¿No? Es el límite de la caja torácica, el límite inferior de la caja torácica, es el músculo diafragma. Este músculo está inervado por el nervio frénico, que se origina en la C3, 4 y 5. Muy bien, ¿no? Del flexo cervical. Músculo diafragma es un músculo impar único, y aquí podemos encontrar, ¿cierto?, los centros. En la parte media son centros tendinosos y esta es la parte muscular, ¿no? En la parte muscular tenemos una porción lumbar, ¿no?, porción costal y la porción external. 3 porciones. Y lo que está en el medio es el centro tendinoso. Y el diafragma está en relación en la caja torácica con las bases pulmonares y el corazón, la parte media, ¿no? Y por debajo del diafragma ya están otras estructuras, como el lado derecho, que es el hígado, ¿no?, y el lado izquierdo el estómago, ¿no? Y el músculo diafragma tiene forámenes hiatos, se llaman hiatos forámenes, que dejan atravesar, ¿no?, el músculo, atraviesan el músculo, que es el foramen de la cava, ¿no? Foramen de la vena cava inferior. Por ahí atraviesa la vena cava inferior, que lleva la sangre de las extremidades inferiores de todo lo que es la cavidad abdominal, y va a atravesar el foramen de la cava aquí a este nivel, ¿no? Y luego tenemos el foramen, el hiato esofágico, y después tenemos el hiato aórtico. Cava, esófago y la aorta, son 3 estructuras principales allí que atraviesan el diafragma por los orificios, ¿no? Igual acá, ¿no?, que tenemos el hiato aórtico a nivel de T12. T12 es el hiato aórtico, T10 aquí, T12 aórtico, T10 es la hiato esofágico, ¿no? El T8 y 9 es el hiato de la vena cava, Y la vascularización de la caja torácica, como habíamos mencionado, está irrigado por las ramas de la aorta torácica, aorta descendente. A este nivel se llama aorta torácica, aorta descendente, y que va a dar ramas directamente de la aorta, que es la arteria intercostal posterior, y así, ¿no? Intercostal posterior,
Y después se anastomozan con la rama de la arteria torácica interna. Esta es la arteria torácica interna, también llamada la arteria mamaria, y que va a dar las ramas intercostales anteriores. Y el drenaje venoso, con las venas intercostales, ¿no? Venas intercostales posteriores y venas intercostales anteriores. Y todo esto va a ir al sistema de las venas. Las anteriores van a ir a las venas torácicas, ¿no? Internas. Y las posteriores van a ir directamente al sistema de las ácido. Estas son las venas ácido. Y en el lado derecho ácido, en el lado izquierdo hemiácido, ¿no? Finalmente todas estas van a ir a la cava inferior, ¿no? Allí van a drenar y para luego llega esa sangre de retorno a la aurícula derecha, derecha. Entonces tenemos la drenaje. En el lado izquierdo encontramos, digamos, las superiores, aquí las superiores, las venas intercostales superiores derecha, ¿no? Van a ir al sistema de las venas ácidas. La segunda, la tercera y la cuarta van a ir a las venas ácido, ¿no? Y de ahí pues van a ir a la cava. Y así. Y los nervios intercostales salen de la médula espinal a nivel de las metámeras, ¿no? Las raíces anteriores de estos. Aquí ustedes ven que el cuello se forma el peso cervical y después ya vienen las ramas periféricas de la médula espinal y van a formar el nervio intercostal. El nervio intercostal desde la T1 hasta la T11. Ya terminamos para ahí y nos vamos a medir aquí. 3 minutos. ¿Sí?